Frankenstein, de Guillermo del Toro, es un proyecto que, según refiere el director, ha habitado 30 años en su cabeza. Es una síntesis de todos sus esfuerzos cinematográficos a la fecha, y también la culminación de un pacto hecho con el santoral de los monstruos que desde la infancia personifican sus miedos. Es la obra que siempre quiso hacer. Esta película nos hace preguntarnos, ¿qué define finalmente lo monstruoso? ¿La perversidad? ¿La anomalía? ¿El desvío? ¿La fealdad? ¿La crueldad? ¿O es aquello que por todas estas características nos espanta, nos resulta extraordinario, incomprensible y digno de repulsión? Los personajes de la novela original de Mary Shelley son clásicos surgidos de la literatura y acentuados por el cine. El Prometeo moderno y su invención abominable conforman un mito relativamente reciente, en el que la vida resurge a partir de la muerte gracias a la iluminación y el ardor de la tecnología. El monstruo de Frankenstein, formado por restos de cadáveres, nos plantea una reflexión sobre la noción de humanidad, y si ésta es el resultado de la unión de inteligencia, sensibilidad, saber, lenguaje, cuerpo, y la posibilidad de que estos elementos en su conjunto nos concedan la capacidad de aprender la cultura y el derecho de vivir en sociedad. La película de Guillermo del Toro ofrece un peculiar juego de perspectivas complementarias sobre el doctor Víctor Frankenstein y la criatura a la que fue capaz de insuflar vida, el monstruo que no adquiere un nombre propio en el relato que nos ocupa, pero al que me referiré como Adán, personaje bíblico, primer hijo del Todopoderoso, y manera en la que el equipo de producción llamó al actor Jacob Elordi durante las filmaciones en el set. La aproximación que ofrece del Toro sobre el mito de la criatura nacida del avance científico y la ambición del hombre por gobernar el territorio que solo puede atribuirse al alcance y voluntad de Dios es algo especial debido a la atención que presta al origen de la búsqueda vital del Dr. Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, y a su vez, por narrarnos la travesía que enfrenta Adán. Víctor nació y creció en un entorno de privilegios y se formó bajo un estricto régimen familiar, en el que su padre, un hombre de vasto conocimiento, de gran edad y severidad, representa una figura imponente ante la cual los errores y las imprecisiones no son algo tolerable. Es él quien desde la infancia le instruye en la disciplina médica. No obstante, la particular obsesión de Víctor por superar los límites de la ciencia surge a partir del fallecimiento de su madre, a quien inicialmente jura recuperar de los brazos de la muerte. Eventualmente se vuelve un huérfano en su juventud, quedando solamente el parentesco de un hermano menor. Su búsqueda lo impulsa en pro de descubrimientos inusitados. Desarrolla una brillante carrera, pero se distingue por la consecución de experimentos hórridos que son reprobados por la sociedad médica de su tiempo. Rechazado por sus pares al exhibir un escaparate de despojos parcialmente reanimados mediante energía eléctrica, solo puede proseguir con su trabajo cuando encuentra la ayuda de un acaudalado benefactor que está dispuesto a invertir hasta el último centavo en la visión de Víctor. A partir de este punto, sus objetivos van empañando poco a poco las buenas intenciones que alguna vez albergó. Su vanidad le lleva a desear la mirada amorosa de su cuñada y comete actos que ponen en jaque su moralidad, dejando de ver a otros como sus semejantes para tratarlos solo como medios para lograr sus fines. El tema principal que Del Toro aborda en esta película es el de la otredad. La otredad como un factor de distanciamiento entre las personas, un escollo que no hemos podido franquear y que está de fondo en el contexto que produce la violencia en nuestro mundo, un aspecto transversal en toda relación humana. Rechazo a aquel que es diferente de mí. Busco segregar a quien no cae en los contornos de mi normalidad. No escucho a quien no se comunica en un lenguaje que yo pueda entender. Oblitero a quien no piensa como yo lo hago. Me es indeseable quien no procede de donde yo nací.
y en cambio, no dejo de tener relación, por historia o por vínculo social, con ese ser que elijo silenciar y no ver, así como cierto grado de responsabilidad por su existencia como sujeto marginal, ya que soy reproductor del discurso que le nomina como radicalmente diferente. El relato trágico y profundamente sensible de esta cinta nos articula no solo la situación de lo que llevó al doctor Víctor Frankenstein a diluir su humanidad a cambio de poder, sino que nos enseña la experiencia de la criatura a partir de su primer aliento, de su primer contacto con el mundo físico y tangible, así como de su vivencia de aprendizaje, reconexión y resignificación del alma múltiple y humana de la que surgió. Mientras el doctor Víctor se sumerge en una espiral de declive, Adán sale al mundo, sobrevive, se oculta y se convierte en un observador atento y meditativo de la vida. Aún con escasas habilidades de comunicación, muestra aptitudes para relacionarse con su entorno de un modo que, si bien no es del todo verbal, sí es sensible, demostrando esa cualidad en su preocupación por la familia que habita en el bosque, grupo que desea le acepte algún día y a quienes de manera velada ayuda en todo momento. Lo más importante de Adán en este proceso es que su lugar como ser liminal le aporta la lucidez para cuestionar lo que sucede ante sus ojos, llevándola a la reflexión de que la violencia se produce aún entre dos facciones que no necesariamente se odian mutuamente, pero por ser quienes son, deben enfrentarse entre sí. Adán muestra ternura y compasión. Su deformidad, su aspecto y su dolor le dotan de la capacidad de ver sin ver, como quien pierde elementos para alimentar un prejuicio, tal cual lo hace el anciano ciego con quien establece un hermoso lazo de amistad. Pero el monstruo no puede ser el opuesto absoluto de su creador, ya que los reveses mal afortunados de su devenir le hacen también sentir ira, desesperación, rencor y ganas de abandonarse. Su poder físico, utilizado para procurar a otros, es en igual medida capaz de destruirlos. Un prólogo y 2 capítulos refieren la relación del creador y su invento como un par de azogues en que se reflejan las dinámicas propias de los padres y los hijos. Víctor, para su desgracia, no es capaz de distinguir, sino cuando ya es demasiado tarde para revertir sus actos, el hecho de que jamás logró escapar a la sombra de su padre, replicando con saña los mismos malos tratos que sufrió cuando pequeño en el cuerpo inocente de Adán. Nuestros padres, o quienes, según sea el caso, ejerzan la función de paternidad o maternidad, nos traen al mundo, nos enseñan, nos cuidan y proveen. Son la guía para encaminarnos en los vericuetos de la experiencia de vivir y también nos aman, nos guardan y nos muestran las maneras de amarnos a nosotros mismos y a los demás. Pero, al igual, sucede que, impreparados en muchas ocasiones y en cierta medida para enfrentar la responsabilidad de hacerse cargo de otro ser vivo, descubren que es imposible no cometer descuidos y equívocos, pudiendo llegar a exigir desmesuradamente, a castigar insensiblemente, a desoír y sentir un profundo sentimiento de decepción ante la brecha que existe entre sus hijos o hijas con el ideal que de ellos o ellas tengan, mirando en muchas ocasiones bajo su particular marco de comprensión, que en ningún caso es adecuado para abarcarlo todo, ya que las condiciones que nos atraviesan siempre están en constante transformación y es complicado seguirles el paso y descifrarlas. Los hijos podemos llegar a sentirnos también ajenos, incomprendidos, negados en la ilusión de nuestra individualidad, convicciones o deseos, y aún con el desazón de saber que hay puentes que no pueden comunicar dos destinos tan cercanos como inaccesibles, tanto padres como hijos nos damos cuenta en algún momento que la inercia de los errores de nuestros antecesores nos ha arrastrado hasta entender que hemos incurrido en las mismas faltas, como si esto fuese un ciclo inescapable. Frankenstein y Adán
enfrascados en una persecución interminable por conseguir que el otro satisfaga lo que creen que necesitan para poder existir en el mundo, se ven reflejados y a la vez se invierten, tortuosamente, dolorosamente, evidenciando que un ser humano, en este caso, esforzado, valorado por su saber, visionario del progreso, puede ser tan monstruoso como lo es aquel que ha sido nombrado abominable, un desecho producto de un supuesto fracaso, y por el contrario, esclareciendo que la belleza más pura puede hallarse justamente en aquel que ha podido replantearse a sí mismo a partir del acto de escuchar antes de poder hablar y tener un idioma para ser oído, aquel que puede ver la grandeza de la sabiduría aún en una persona rota, enferma y deteriorada, como lo fue su gran amigo, quien le enseñó a leer y a maravillarse por los relatos de los libros, así como a soñar con la existencia de un lugar mejor para habitar. En la actualidad, la concepción de la palabra humanidad está en entredicho. Las muestras de la degradación del alma humana sobran, a tal grado que aquello que una vez entendimos por ser humano podría quedar totalmente revertido hacia sus acepciones opuestas, en las páginas calcinadas de los diccionarios de un mundo futuro que yace en ruinas. Esta versión de Frankenstein, entre muchas otras adaptaciones, tiene mucho valor por la experiencia que deja el verla, y por ser una historia que busca reivindicar el crecimiento del espíritu de la humanidad a través de algo que es muy complicado plantear, llevar a cabo y asumir: el perdón. Finalmente, no puede existir un ejercicio de la ciencia que deje de lado la sensibilidad del arte. Inteligencia y sentir no se excluyen ni son tampoco elementos propios de disciplinas separadas. El real progreso de nuestra especie radica en la voluntad de entendimiento de la otredad y en la conclusión de que las diferencias no deben mediarse con el odio y la violencia. Me gusta pensar que Adán puede sentir lo que otros no se permiten sentir, justamente porque su cuerpo está formado con las partes de alguien más. Aunque no lo recuerde del todo, él no es uno solo, y la humanidad ya ha olvidado que somos uno solo. Al final, en el cielo emerge diariamente la luz del astro mayor, y aún destruidos y desamparados, tenemos en ocasiones la opción de mirar al horizonte con valentía y caminar hacia ese sitio de dignidad y de cariño que aún no existe para todos, pero que bien podríamos buscar con decisión de esperanza en nuestro andar por esta tierra.